¿Qué tal? Buen miércoles. Sé que es feriado, pero bueno, voy adelantando la clase, la videoclase que teníamos programada para mañana, así mañana ya la pueden ver. Bueno, antes que nada, que tengan todos un buen feriado y que se encuentren bien. Y comentarles brevemente un tema que quedó un poco pendiente, si bien lo abordamos en la clase pasada, que es el tema de la curva de posibilidad de producción o frontera de posibilidad de producción. Tal y como lo definimos o como lo definen Mochoni Becker, tanto Mochoni Becker como Pérez Henry, van a ver que en los dos libros está explicado el tema. Eh, la curva de posibilidad de producción muestra justamente eso, las posibilidades totales que tiene una economía, por supuesto una economía simplificada, solo de dos productos en este caso, para producir determinada cantidad de bienes. Esta posibilidad está puesta en función de tres principios básicos. Por un lado, sabemos que, como rige el principio de escasez en la economía, tenemos y contamos con recursos limitados en el tiempo. Eh, Tanto en tiempo de trabajo, de los turnos que se pueden realizar en la empresa o en la fábrica, la cantidad de insumos de los que podemos disponer y, por supuesto, el tiempo que las máquinas pueden utilizarse sin necesitar refacción o mantenimiento. Entonces, por un lado eso, digamos, los recursos y los elementos con los que contamos para la producción son limitados. Segundo, dado que los recursos son escasos, necesitamos elegir. Y esto se le llama el costo de oportunidad. Elegir implica que si en una empresa o en un sector de la economía se produce determinado bien, por la escasez de los recursos, si queremos incrementar la producción de otro bien, en un momento del tiempo detenido, ¿no? Con el tiempo detenido, eh, solo vamos a poder producir otro bien sacrificando parte de la producción del bien 1. Es decir, para producir un bien 2 habrá que limitar la producción del bien 1 o viceversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contamos con recursos limitados. Y por último, lo que se llama la producción potencial, que esto es, la curva lo que muestra son las capacidades límites dentro de los recursos actuales, dentro de las tecnologías actuales y el tiempo de producción actual. Esto no significa que en el futuro, en el mediano o largo plazo, si se invierte y se mejora la capacidad productiva o la productividad del trabajo o las tecnologías existentes, o se generan nuevas fuentes de insumos y recursos para la producción, esta frontera pueda claramente elevarse, ¿no? Es decir, el límite de lo productivo se puede desplazar hacia la derecha de esa curva que ven aquí abajo. Esta que ven aquí abajo se puede desplazar hacia la derecha. ¿Qué nos muestra la curva en una economía simple? Digo simple porque está simplificada solamente a dos productos, pero esto se puede hacer las mediciones con distintas ramas y sectores y de hecho se usa, y en la clase pasada vimos los datos del INDEC, ¿verdad? Sobre la capacidad instalada en la industria. Es que es eso, digamos, ¿no? Los porcentajes de la capacidad utilizada lo que muestran es a cuánto porcentaje de justamente las posibilidades de esa economía se está utilizando realmente en ese momento. Y lo que Nindec nos decía es que, bueno, los distintos sectores iban desde el más bajo, que era la industria automotriz, un 30%, hasta el más alto, que eran las cuestiones vinculadas al petróleo y la energía, que era el 70 y pico por ciento. ¿Se acuerdan, no? De esa tabla que les mostré. En promedio, todos los sectores estaban por el orden del 50 y pico por ciento, 51, 52%. ¿Qué significa eso? Que si la curva muestra las capacidades totales de la economía, nosotros nos encontraríamos claramente por debajo de esa curva. Es decir, estamos subutilizando los recursos, las tecnologías y el tiempo de trabajo del que disponemos. Bueno, esto se explica claramente en parte por la pandemia, pero también por la recesión económica de la que venimos. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay expansión del consumo y de la producción, y también de la inversión en la producción, generalmente este punto de la ineficiencia se desplaza cada vez más hacia la derecha. En algunas ramas específicas de la producción durante la pandemia han habido empresas que han estado produciendo por sobre la curva, es decir, sobre la curva, sobre esta línea de acá, sobre la línea roja, es decir, se encontraban produciendo a la mayor eficiencia posible. ¿Cuáles eran esas empresas? Bueno, por ejemplo,
empresas de insumos médicos, como barbijos, guantes, trajes, ¿sí? Empresas de fabricación de respiradores, ¿no? ¿Por qué? Porque había una sobredemanda, una increíble demanda sobre estos bienes. Hoy, por ejemplo, las empresas internacionales de vacunas, tantas las que producen las vacunas como las que el material, digo, en bruto, como las empresas que las envasan y las distribuyen, así como las empresas que producen, por ejemplo, jeringas, ¿sí? Están produciendo sobre el límite de la curva de posibilidades de producción. Y esto no es todo, sino que además los gobiernos están invirtiendo permanentemente para expandir las posibilidades productivas de esas ramas y esas empresas. Fíjense, respecto a los desplazamientos de la frontera de posibilidad de producción, tenemos de dos tipos. Bueno, acá lo que nos muestra voy a ampliar un poquito esto, en una economía bien simplificada, ¿no? Donde tenemos solamente aviones y viviendas o casas. Nos dice, bueno, con los recursos, la tecnología y la mano de obra disponible, nosotros solo nos podemos ubicar, esto siempre en el punto más eficiente de la economía, nos podemos ubicar en alguno de estos puntos. Esto significa que si nosotros queremos construir 5 bloques de vivienda al año, tenemos que sacrificar, este sería el costo de oportunidad, aviones. Es decir, no podemos producir ni un solo avión. Ahora, si por ahí sacrificamos y producimos 4 bloques de vivienda al año en el punto D, bueno, ahí estamos sacrificando un bloque de viviendas para poder producir 2 aviones. ¿Se entiende esto, no? Es decir, esto tiene que ver con la elección que hacen los gobiernos, los estados o las mismas empresas a nivel micro también sobre qué producir, cuándo producir y por qué producir. Cuando hay desplazamientos, esto ya en el mediano y en el largo plazo, lo que estamos viendo es que se ha expandido la posibilidad de producir un bien. ¿Por qué? O bien porque se ha incorporado nueva tecnología, o bien porque los insumos hay mayor disponibilidad de insumos. Por ejemplo, se ha descubierto, no sé, una fábrica que produce viviendas, se ha descubierto un nuevo material, que hay más cantidad de ese material para producir y aumentar la producción. Y también porque hay disponibilidad de mano de obra, ¿sí? Es decir, hay trabajadores que no están siendo ocupados en ese sector que podrían ocuparse y emplearse en esos turnos. Esto ya tiene que ver con un segundo momento, ¿no? Es decir, esto es o en el mediano o en el largo plazo, generalmente que esa curva se puede expandir. Y esto tiene que ver claramente con las inversiones que llevan adelante el sector público o las empresas para mejorar los procesos productivos, ya sea de aviones o de viviendas. Lo que ha habido previamente es una inversión en ese sector para que crezca la producción. Bueno, básicamente era eso, contarles eso y contarles también que he subido una tarea nueva a la plataforma. Bueno, ya saben que tienen, creo que hasta pasado mañana para hacer el foro, no me acuerdo bien, creo que vencía el 26. Y bueno, ya el 26 se les va a habilitar la nueva actividad que es grupal de 4 a 6 personas y donde van a hacer el análisis de un audiovisual, ¿sí? Después me van a enviar esa tarea por ese mismo espacio. Igual va a haber tiempo para realizar esta tarea, la presentación va a ser el domingo 11 de abril, se va a ser la fecha límite para la presentación, así que tienen tiempo para leer, ver el video y trabajar en grupo y armar los grupos también. Así que bueno, nada más, cortito. Les deseo que tengan un buen feriado. Nos estaremos viendo el jueves. Y cualquier duda o consulta ya saben que disponen del foro de consultas en la plataforma para preguntarme lo que necesiten. Saludos.